Every end of the day. Mira cuánto dura. Yo soy... I didn't. What? I didn't. I don't know. What? I have no clue. How is it? I don't know. Okay, let's get this going, girl. Hola, somos Lumont, Lucía Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy seguimos reaccionando a los MVs de IU por orden de lanzamiento de los álbumes, etc. Entonces hoy vamos a estar reaccionando al MV que lanzó para su disco llamado The Spring of 20 y vamos a estar reaccionando a Every End of the Day. Si este es el primer video que veis de nosotras, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este canal reaccionamos a muchos grupos distintos de K-pop y a mucho contenido distinto de K-pop. Como bien ha dicho Lucía, pues estamos reaccionando ahora a contenido de IU y seguiremos reaccionando hasta llegar Al día de hoy, al presente. día de hoy. Bueno, sí, ya hemos reaccionado al presente. Sí, hemos bueno, reaccionado a todo su comeback. Sí. Así que si queréis ver nuestros videos, por favor, suscribiros y dar a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Yes, thank you very Yay, much. Lo muchas apreciamos gracias. mucho. Sí. Para el vídeo de hoy, supuestamente también dentro del mismo álbum sacó un MV para la canción de Peach, pero así que vamos a estar reaccionando nada más a Every End of the Day. Que bueno, es bastante, que son 26 minutos. Dura 27 minutos, o sea, ¿qué es esto? Hay una descripción, me encanta que pongan una descripción. Depicts a girl who's deeply in love, hoping that the man will notice and take the first step. It features an impressive sound by string instruments of a spectacular scale, with IU's bright and clean vocals. Ok, el hype que El se hype. acaba de generar. Vamos a leer las lyrics de la canción y supongo que será una gran historia la que nos contará. Sunday, better day, a day when I think about you all day. Estas lyrics me suenan mucho. ¿Conoces la canción? For sure. For sure, sí. That's cute. It's a recurrent theme for her. It's a recurring thing for her. Pero también siento que va muy bien con la etapa de la vida en la que está. Sí. Es esto de que es como, digamos, como las primeras veces que estás teniendo estos sentimientos y que no tienes... También estás muy insegura de quién eres tú Sí. y qué puedes ofrecerle a otra gente, ¿no? Sí. Entonces refleja mucho esta inseguridad. Sí, además lo hemos visto antes, ¿no? Porque estaba siempre como diciendo say my name, ¿no? Como Sí. pidiendo validación externa Claro. de la otra persona de que le gusta, ¿no? De que efectivamente le gusta. En vez de tener ella más iniciativa que podría tenerla, ¿no? Está constantemente esperando a la otra parte, literalmente. No como esperando a que tus sentimientos surjan, sino esperando a que tú vengas a decirme cosas. En vez de yo decir, oye, ¿qué te parece si esto hacemos algo aquí? Claro, pero creo que eso es una... Por lo menos en mi experiencia es algo que viene con experiencia. Claro, por eso va en línea de lo que tú estabas diciendo. Definitivamente escucho esta canción porque, Sí. o sea, estoy segura, en el concierto la hizo, 100%, en el Golden Hour. Es que estoy Creo recordando, que recordando sí, todas no me estas acuerdo. frases, pero ahora mismo sí, no, sí no he las escuchado, pongo. Sí las he escuchado. Sí, For sure. 100%, o sea, estoy segurísima de que sí. Let's go, Let's go. let's go. No. Creo que vamos a saltarnos esta parte porque no No sé, estamos enterando nada, no sé, sorry, y like, no sé qué tanto aporta esto. seguro que nos aportaría cosas, but like, Es decir, si tuviera, está hecho a propósito. si tuviera subtítulos, sí, pero ahora literalmente es que vamos a estar calladas viendo a IU, que es monísimo, pero... Y bueno, si sabéis lo que está sucediendo aquí, pues nos lo contáis, por favor. Venecia, Italia, ponía ahí. Esto era lo del videoclip de Peach. ¿Te acuerdas que hemos visto en el thumbnail? ¿No era esto? Yeah. Maybe tal vez están los dos aquí. I don't know. We don't know what's We happening. don't know what's going on. Literalmente. No sé O si sea, tenemos que tirar este vídeo a la basura, ¿qué? No way. No, I don't know, because... Anyway, let's see what happens. Veamos. Wow. Esta es mi pequeña aldea. Esta es mi pequeña aldea. Era muy La Bella y la Bestia. Lo siento mucho.
Sé que no era Italia tampoco, pero it just gave me that vibe. I know, but it gave me that vibe. I am so sorry. Yo luzco igual de bien recién sí, levantada. Totalmente. Y eso que no tengo pelo. Eso sí hago. RT. Ay, Hugo me la pega. Me la pega de verdad. Esta es Mi pequeña aldea. mi pequeña. Tengo unas expectativas. Ya, me doy Y son cuenta. estas. Voy a ver las MR. Me gusta mucho cómo está grabado esto. Muy soft. Como la textura que tiene y como La los luz. movimientos de la cámara. Esto estaba en español, algo de desayunos. Ah, no podía caer. Wow. Te está secando el pelo ahí. Te está secando el pelo. She was being aesthetic. Just let her be. Ayu, por favor, para. She's practicing. Practice makes perfect. Ah, tienes el nombre. Sí, es un nombre. Bueno, está mejor. Ya, pero es que el sonido ese de la flauta es tan horrible. Para mí, personalmente. No offense. Es estridente, es lo que es. Wow. So pretty. Este speech, by the way, Pues entonces estaba cogido y de pues esa transcurrido. respuesta. Ok. Me encanta este vibe. Huele a mar. Es tan lo que estamos viendo. Como a lazy day in bed, con el sol. No. Miau, miau. Baby. He gives zero fucks. Y tiene aquí.
Está... I have a mission. No, it's not the vibe because it's kind of rainy and Yeah. grey. Por lo menos no de esa escena. Pero ahí podría ser Belle. I give you that. Yo tengo un buzo así, pero azul. Ay. So this is Peach? Yes. Okay. Monkey. Creo que es me gusta. Es italiano. Italiano. Claro. Estamos en Italia. Oh my god, it looks so nice. Una sombrilla, ¿no? Con la nectarina, será. ¿Es esto la Plaza Mayor? Es mucho más bonita la Plaza Mayor. Está, ¿cómo se llama la plaza famosa de Venecia? I don't know anything about San Venice. Pietro, creo que sí. I do not know. Do not quote me on that. You've never been there, have you? No, Venecia no. ¿Italia? Sí, Roma. Roma, Milán. Fashion Week? Fashion Week. No. I'm not that fancy. No sé si es el color grading o si es simplemente los colores, pero me parece... O sea, hay color grading, obviamente, pero Sí. está muy cuidada la imagen, como tú decías. Es muy nostálgico, ¿no? Y podríamos... Esto podría ser una película. I mean, it kind of is... Wow, that's pretty... I miss the sea. I haven't been in so long. Yo sé que estuve en Barcelona hace un par de días. Hace más de un año que no voy a la playa. ¿No? Wow. ¿Esto no es? Así. Esta sí es. Ah, I know her. Yes, I do know her. Yes. Yes, lo hice en el concierto. Ya me acuerdo perfectamente. Me encanta cómo cambió el color grading cuando cambié de canción. Sí, o sea, literalmente su vida se ha iluminado. Vale. Buah, sí, por supuesto que la conozco. Vale. Me sorprende la cantidad de canciones que en realidad conozco, ¿eh? Ya. Es increíble. No estoy viendo mal el video. I mean, she just... It's so pretty, so Solo colorful. esta luz me hace querer squint my eyes.
Yummy. I don't like seafood. Qué linda que es. ¡Es Ponio! ¿Es que? El muñequito. No lo vi. Es Ponio. Parece Ponio. Ponio. De Ghibli. Ah, El niño Ponio. es- It looked like him. Them. Muy bucólico pastoral. Las señoras, me han encantado las señoras. Mira las señoras. Es que son las señoras. Las Cotillando, conocemos. cotillando. Sí. Nina, ¿te has enterado que ayer fui al mercado? Están diciendo, mira esta niña grabando por aquí. Literal. ¿Qué están diciendo? Seguramente les dijeron, señores, por favor, apártense de como- ¡Ana! Ay, las amo. Dilo. No. Es que simplemente el arrangement. Soy yo en el bus escuchando música, Sí. literalmente. Sí. Sí soy. Prossima fermata, Urano. Prossima fermata, Urano. No. No se va a bajar. No. No quiere ir a curarme. ¿Qué es? Era una foto suya. Es una cinta. O sea, como like a tape. Ah, no, es literalmente solo una foto en un barco. Pone algo. Voy a poner algo atrás. Yes. Sí, claro. Please. Alguien ayúdenos. Es que además handwriting no puedo leerla. Y Satini foto. No veo. Soy yo. ¿Firmado? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea de qué letra es esa. Es que no lo sé, Almendra. No pasa nada, lo siento, tampoco lo sé. ¿Solo sé qué pone? ¿Mi foto? Algo. Bueno. Nos Nos ayudó muchísimo, ¿eh? Nos ayudó ¿Verdad? muchísimo, la Muchas verdad. gracias. Decidme cómo de lejos estoy.
Ay, auxilio. O sea, esta foto, porque es I. Satini. Esta foto. Esa foto. Subject marker. This is crying. This is us in crying. International. O sea, literalmente, yo, esta foto y algo pasa con esa foto. Falta el verbo. Ya. Es decir, me imaginaba que tenía que ver algo con la foto. No, increíble. Jamás. ¿Cómo pudimos llegar a esa conclusión? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? No pasa nada. Además, ¿qué vocal es esa? No sé. ¿Por qué hace...? ¿Se fue? ¿A dónde Quería fue? ser romántico. I cannot read. I cannot read. Thank you. Same. Same. Pero la misma reacción. Literalmente. Disculpad, no nos estamos riendo para nada. No. Nos reímos de nosotras. Sí. Ay. Espero que mi profe de coreano nunca vea. Estos videos. Perdón. Pedimos disculpas. Es que porque es un rizo. del Marchese del Grillo che sta 지훈이 어디 갔어? 잠깐 나갔어요. 혼자? 혼자 다녀도 되나? 금방 올 거예요, 앞에 가서. 네? 위험하진 않겠죠? 안녕하세요. Hi. 지훈아. 어디 갔다 왔어? 쌍말. 지도 보고 갔다 왔어. 아 피곤해 죽겠어요. 너 안 온다더니 왜 왔어? 선생님 내일 촬영 빨리 집에 가니까 빨리 정리해야 돼요. 빨리 올라와주세요. 네, 바로 출발합니다. 야, Es literalmente lo que decían las lyrics. Como voy unos pasos detrás de ti. 신발끈 풀었어요. Ya sabes cómo decir. Llevar las cordoneras desatadas en coreano. Solo he entendido Simbal, que es zapato. Ah, bueno. Más que yo. Cuidado, no lo digas mal, que estás un paso de decir una palabra. Sí, la verdad que sí. Iba N. Sí. Simbal. Sí, mal. Oh, look. Entonces, esto Ojete. es pitch. Este es Peach. Okay. This is behind the scenes de Good Day. Ese es el photoshoot para Good Day. Ese es el que acabamos de ver. Sí, está poniendo como los dos. Pues acabamos de ver. Esto fue un poco raro porque no sabíamos qué esperarnos. Al final sí tuvimos las dos canciones. Yo no con enteras. Porque ha salido un pequeño clip de pitch. de Peach. Es que ahora está Peach Ya, entera. ya. Yo ya he escuchado las dos canciones. Y me ha encantado. Me ha encantado como especialmente lo del color grading y la historia que nos han contado. Como cambió dependiendo de qué canción estábamos viendo. Eso me gustó un montón. Creo que hubiera sido muy interesante pues saber qué decía ella antes. No lo hemos visto porque es que no nos vamos a enterar de nada, excepto verla a ella. Gatito, look at him. Y sí, es decir, yo creo que IU con Good Day encontró como que es Su un sonido. sonido que funciona para ella, pero también que funciona como para su público. Y juega mucho siempre, tiene como que una canción que es en esa Linda. línea. Cada una en su estilo, porque cada una tiene como que su cosita. Y bueno, como Lucía se va a dar cuenta, es que ella sí conoce un montón de canciones de IU, pero no sabe cuáles son. No, claro, porque como que no he ido recurrentemente a escucharlas, ¿no? Imagino. Pero también, digamos que no las he escuchado lo suficiente
perdón, no las he escuchado lo suficiente como para recordarlas, entonces por eso te decía, leyendo la letra, digo, esta frase me suena. Yo sé que la he escuchado en alguna parte, pero ahora mismo no me viene, o sea, si me dices esa frase no te la puedo cantar, porque no puedo reproducirla, no tengo tu superpoder. Entonces sí, probablemente conozca muchísimas más, pero también es porque precisamente por lo que tú has dicho, de que como encontró su sonido y realmente es muy representativo. Yo pensaba que solo conocía Good Day, para que te hagas la idea. Y ya hemos visto con los últimos envíos que hemos visto que todas realmente las conozco. O sea, los tengo aquí en alguna parte y en cuanto la escucho digo, es esta canción. Aunque la haya escuchado una única vez, se me ha quedado grabada. O sea, que eso es indicativo de eso, de lo icónico y como tú has dicho, de cómo he encontrado este sonido que funciona para ella y para el público. Y eso, y simplemente pues... hermosísima. Me gusta mucho también como, o sea, estaría guay, como tú has dicho, saber lo que pasa al principio y de qué están hablando y tal cual. Pero me gusta esta idea de tener como un... Bobby se ha tirado un pedo. Porque fue increíblemente mal. Y sé que no eres tú. Bobby, o sea, por favor. Por aquí no ha llegado todo. Dios, yo sí lo estoy oliendo. O es su pelo o es porque no para de chuparse, pero yo estoy oliendo que esto huele horrible. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? Que me gusta la idea de hacer como este vídeo largo que quiere también reflejar las lyrics, las de Peach, no sé por qué no las hemos leído. Pero al menos las de Every End of the Day. Ya, es que además sí que la títulos, refleja. Ni yo me sé los títulos, yo sé qué canciones que... Bueno, pero eso, ¿no? Que aporta mucho al storytelling en general. Y me gusta... esto que tú has dicho, ¿no? Cómo cambia el color grading y la sensación, o sea, eso es que yo puedo oler y sentir el sol y quiero guiñar los ojos porque hay mucha luz, ¿no? Entonces me gusta cómo creo que Ayu a todos los niveles se expresa muchísimo. Entonces me gusta mucho, aunque no nos hayamos entrado ni de mierda, sí que nos transmite y nos hace sentir cosas y eso también es muy importante y no es fácil de conseguir. Entonces me parece muy chulo. Sí, es muy poderoso decir, a ver, nosotras somos conscientes de que reaccionamos a música que es en otro idioma y sí hay momentos en que las cosas se pueden perder en la traducción, porque así funcionan las traducciones. Pero creo que Ayu sí hace el balance de poder expresar el sentimiento a través de cómo canta, a través de cómo compone la musicalidad, visualmente como la vemos. Entonces, como que compensa esa pérdida. Sí. ¿No? A mí ahora más que nada me ayuda lo visual porque igual que en el vídeo anterior te dije como, pues no me encajaba que esta canción fuese así de happy cutesy por lo heavy que son las lyrics. Pero aquí creo que lo he conseguido mejor por hacer este pequeño daydream cosa, ¿no? Pero vamos, que igualmente es que esta señora transmite tanto de todas las maneras. Y también estoy como muy asombrada de que fácilmente podrías decirme que este videoclip salió ayer y yo creérmelo. Porque es verdad que está estilizada de manera diferente. Pero se ve muy igual. A lo mejor porque este es un rollo más natural. Entonces es como más transversal, ¿no? O sea, no permea en el tiempo. Pero es que esta, ya te digo, podría ser ayer. Pues eso, porque el pelo va diferente tal. Pero es que se ve igual. ¿Cuántas personas públicas pueden decir que se ven igual que hace 15 años? Pocas. Te odiamos. Muy pocas. O sea, no te odiamos, pero wow, increíble. Sí. Es que me ha llamado la atención porque en plan es que, o sea, mírala. Mírala, sí. Literalmente se ve igual. No es ponio. I think it's pollo. No sé, a mí me recuerda a ponio el monigote. Además va de rojo también. It could be. I don't know, I was just like... It could be. Very cute.
Imagino que estarían por ahí de tour porque para irse a Venecia a grabar Some Silly Little Clips in the Sun. Bueno. Cotaje core. ¿Por qué no? No, me parece me parece maravilloso. I'm just thinking about it. Y me gusta también que no sé si es parte como del reflejo de esta fantasía, pero que no se le ve a él nunca. O sea, entero. Entero, sí. Sí. Sabemos que ahí Claro, está, pero es no una sabemos sombra, quién es. es una mano, Sí. aquí está sujetando los helados, ¿no? Pero es como un pop, ¿no? Es como un point of view. Sí. También me parece interesante, creo que aporta esta narrativa de ella fantaseando en su cabeza y observándose un poco disociada. Un poco disociada. Sí. Y también para sus fans puedes hacer el de Lulu de que eres tú. Sí, claro, es literalmente un pop. Es literalmente un pop, cuando se le ve el cuerpo y luce un poco Cayetano que... But it's fine. It's a mood, it's a vibe. En fin, very cute. Yes. Bueno, esta reacción ha sido un poco caótica. Sí, perdón, es Disculpadnos. decir, eso ha sido como que con nuestra completa ignorancia de cómo estaba presentado este video. Pero creo que igual hay No. cosas que valen la pena. No, sí, igual por eso os pedimos información, porque nosotros llegamos y decimos, pues este vídeo, pues es el que hay, ¿no? Claro. Esto será. También yo es que no sé qué pasa con los subtítulos y eso sería de mucha ayuda a enterarnos de lo que está sucediendo. Sí. Si no, pues mira, lo hemos disfrutado igual, ya nos entraremos. Muchísimas gracias como siempre. Y pues esta es la dinámica. Esperamos que el próximo hablen menos, o esté subtitulado, Por favor. o escriban más claramente. Alguien, por favor, déjenos en Que comentarios. ponen la imagen, qué pone la lo siento imagen. mucho. O sea, es que yo, el hangul en escrito a mano, hay caligrafías que yo no. O sea, eso de repente había así un torbellino hacia abajo. Y yo, ¿eso qué es? No te rías, es verdad. No me digas, no. O sea, yo mi letra es horrible. Mi letra es horrorosa. Es para verla, ¿eh? Pero bueno, eso. Perdón y gracias. Ya lo sabéis. Ay. Y nada, pues seguiremos reaccionando a los envíos de Ayu. Y a más cosas. Y a más cosas. Pero bueno, si estáis aquí por Ayu, seguiremos. Y ya está. Y ya está. Y nos vamos a dormir, ¿verdad? Sí. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¿Vamos a dormir? Si no, ¿qué vamos a hacer si no? ¿Tienes el plan? No, pero...